you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer un suéter que, bueno, es repetir un suéter que ya tengo en el canal de hace 2 años. Este suéter, cuando lo subí, hay una parte en el tutorial que se ve que no se grabó y yo no me di cuenta, y es nada, 1 minuto, pero súper importante ese minuto. Os digo cuál además. Es la zona donde cambiamos el patrón y repetimos otra vez lo mismo. Entonces yo expliqué esas 10 primeras vueltas que hay que hacer y luego repetir, pero no grabé la parte donde tú recuperas los puntos y vuelvas a hacer lo mismo en el lado opuesto. Bueno, este patrón es muy sencillo, así que no me importa repetirlo porque además me encanta el suéter y la puntada. No tengo ningún problema. Se llama Rose Pace y bueno, os pondré el enlace en ese vídeo que ya os digo que tiene el fallo. Hay quien lo ha entendido y quien me pregunta aún que cómo, que me pierdo, que en el minuto tal. Entonces no me cuesta nada. Lo vuelvo a hacer y así salimos de dudas todas. Os lo intentaré facilitar esta vez lo máximo para que lo entendáis, porque parece muy complicado, pero no lo es para nada. Son 10 vueltas que se repiten. Mira, vamos a empezar haciendo una cantidad de puntos. Tiene que ser un número impar. Yo he montado 51 puntos. Tú puedes montar, si necesitas un poquito más, la medida que tú necesites, 53, 55. Tiene que ser impar. Es lo importante. Bueno, pues para una M, SM, ¿vale? Porque serían como 50 centímetros de ancho. Tampoco va tan al cuerpo este suéter. Entonces, bueno, no es muy ancho, pero ya os digo, también es cuestión de gusto. Si tú lo quieres hacer más anchito, le pones más puntos. A mí estos 51 puntos me dan 50 centímetros. El tipo de material que estoy utilizando es gordito. Es una lana 70% merino y acrílico. Bueno, pues para aguja del número 6 y estoy trabajando aguja del número 6. Es de esta que viene así con muchas tonalidades. Tú puedes utilizar el material que quieras, incluso un poco más fino, pero no mucho más fino, para que se vea bien el punto puff, que quede bien en relieve. Un material más o menos grueso, no muy fino, pero cualquier tipo de material. Puede ser algodón o lana o lo que quiera. Bueno, os tengo que indicar dónde empezamos. Montamos nuestros puntos, que yo los voy a montar directamente, pero tú también puedes hacer 51 cadenas y 51 medios puntos, por ejemplo, o puntos altos, como tú prefieras que te empiece, porque después haremos la parte de abajo independiente, lo que nos va a servir de resorte. Bueno, y aquí, no sé si se aprecia, hay un trocito, hay un patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Cuando completo las 10 vueltas, yo regreso con punto bajo para recuperar los 51 puntos. Y vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. He terminado, me queda la cuña al lado contrario. Entonces, como que ponemos recto ya. Con 2 veces, de nuevo, el material. Repetimos, como he vuelto a recuperar, desde este lado empiezo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recupero en punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recupero hacia abajo en punto bajo y así todo lo largo que tú quieras. Yo aquí me he quedado porque me he dado cuenta que, bueno, he hecho como 4 cuñas. 1, 2, 3 y 4. Son 40 vueltas.
y no me quedaba completamente, aún quedaba un poco más alto de este lado, queda aquí. Entonces hice 1, 2 vueltas más, las 2 primeras vueltas, y ya me quedaba como más rectito, ¿vale? Las 2 primeras vueltas del patrón, que son las del punto puff, que hace como una trencita. Y ya por último, hice 1, 2 y 3 vueltas, pero con disminución en el centro para que me quede una especie de cuello. Las dos partes, delantero y espalda, se hacen igual. Y por último hacemos 2 mangas que también se hacen las dos igual. Aquí la diferencia es exactamente igual, se hace igual. La diferencia es que monto menos puntos porque necesito menos ancho de manga. Entonces montaré 41. Le quitas 10 a los que tú hayas montado. Y ya te quedará un ancho de manga bueno. La parte del puño luego se hace independiente también, como os digo. Y aquí, en vez de 10 vueltas, como tengo menos puntos, me entran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recupero puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recupero un punto bajo para posicionarme en el lado contrario, para que me quede cejado a un lado y las siguientes 8 vueltas me queden cejadas en el otro. A un lado y en el otro, a un lado y en el otro. Entonces, vamos a empezar por el delantero y la espalda, que se hacen igual. Yo ya tengo una pieza hecha, hago la siguiente con vosotros. Tengo una manga hecha, hago la siguiente con vosotros. La manga, el largo lo vais midiendo, ¿vale? Yo os digo también luego medida de largo, de ancho y de todo. Porque de momento, como yo he hecho esta pieza, pues más o menos, que tampoco la tengo exacta, yo creo que tengo suficiente con lo que he hecho. 1, 2, 3, 4, 5. He hecho 6 veces las 8 vueltas, más las 2 primeras. Luego recupero con punto bajo. Pero bueno, es una medida que he tomado un poco así por encima, pero realmente no sé si voy a tener que añadir algo más o deshacer. Añadir más no, porque creo que está bastante larguita, que está bien ya. Vale, bueno, pues sin más, yo os he dicho el material que yo estoy utilizando, utilizar el que más os gusta a vosotros. Y lo importante es aprender por fin a hacer las 10 vueltas en el cuerpo que se repiten, y la manga son 8 vueltas que se repiten, pero es exactamente lo mismo, lo único que al tener menos puntos me caben menos vueltas. ¿Lo entendéis? Conforme lo vayamos haciendo. Lo primero que haremos será montar los puntos. 51 para la medida que os di antes, de 50 centímetros, con el material que yo utilizo y el gancho que estoy utilizando. Tú lo tienes que adaptar a tu gancho y a tu material. Directamente 1, 2 y 3 cadenas para empezar a hacer este primer punto que ya he hecho, y el siguiente lo haré cogiendo hebra, yéndome a la primera cadenita, paso la hebra, paso una vez para hacer ahí una cadena, y ahora termino a hacer un punto alto, 1 y 2 sacaditas. Tengo 2 puntos hechos, cojo hebra, voy aquí abajito a esa primera cadena que hice, saco de nuevo, hago de nuevo una cadena que será donde engancharé el próximo punto, y ya termino 1, 2. Tengo 3 puntos hechos, cojo hebra, me voy a esa cadena última que hice, saco de nuevo otra cadena y ya hago otra vez de nuevo otro punto. Tengo 1, 2, 3 y 4. Tenemos que enganchar así, que nos queden 2 hebritas. Sacamos, pasamos una vez y ya hacemos el punto alto. Si te parece muy complicado esta técnica, puedes hacer las cadenas necesarias y hacer punto alto encima de ellas simplemente. Pero a mí me gusta empezar así, porque ya sabéis que las cadenas de inicio suelen quedar como muy justas, y esta forma de empezar es más rápida y queda mejor. Pero bueno, si aún no la controlas, te doy la opción de que hagas las cadenas con una agujita un poquito más gruesa y luego ya monte los puntos encima. Voy a seguir haciendo puntos hasta tener 51. Si tú necesitas 53, 55, 57, recuerda número impar. He completado los 51 puntos y ahora vamos a empezar la vuelta 1 de las 10 que tenemos que ir repitiendo. Entonces, la vuelta 1, mira, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, que será un punto alto, y vamos a girar de esta forma
para seguir trabajando por aquí. Y bueno, a partir de ahora, para que no os perdáis, porque yo sí que lo visualizo bien, pero para que lo entendáis mejor, ¿vale? Vamos a contar desde el final hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí en el 12 voy a poner un marcador. Ahora veréis por qué. Yo voy a trabajar la primera puntada, que es un punto puff. Cuando llegue al marcador, esos 12 últimos puntos los vamos a trabajar diferente. Porque aquí como que trabajamos creciendo y aquí vamos a ir siempre restando puntos hasta quedarnos casi sin puntos. Entonces, en la zona donde tenemos el marcador, va a ser en estas 10 vueltas donde siempre se disminuye, digamos, donde vamos a ir creando la cuñita, donde vamos a ir restando puntos, restando puntos, restando puntos. Y bueno, cuando ya acabemos de hacer 10 vueltas será en el lado contrario. Pero ahora vamos por el a empezar por el principio, ¿vale? Para no liarnos y lo vamos viendo. Os recomiendo eso, que contéis los 12 últimos hacia acá. Este es el número 12, ¿vale? Yo ya sé que puedo trabajar la puntada en todo lo demás. Y la puntada es la siguiente. Tengo un punto alto hecho con estas 3 cadenas que correspondería a este primer punto, así que no lo cuento. El siguiente me lo salto y me voy al otro. Hago un punto alto. Cojo hebra. Me vuelvo al que me he dejado y hago 1, entro de nuevo, 2, 3 y 4 sacadas. Que se me ha ido. La cuarta se me ha ido. La vuelvo a coger y 4 sacadas. Cojo hebra, paso por la sacada. Me quedan ahora mismo 2 hebritas en la aguja y ya cierro, ¿vale? Bueno, pues tenemos los 3 primeros puntos trabajados. El primero con un punto alto, me salté a este y me volví al anterior, ¿vale? Visualízalo bien, porque los siguientes 2 son estos. Este está cogido. Si retiráis un poquito, es al que nos saltamos, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con no contar ese como un punto. Ese ya está trabajado. Los 2 siguientes son estos, pues me salto el primero y me voy al segundo. Punto alto. Cojo hebra y me vuelvo al que me dejé. Y hago un puff. 1, 2, 3, 4 sacadas. Paso por la sacada y termino el punto. De nuevo, me salto el primero y me voy al segundo. Este parece que está libre, pero tira un poco, se queda abierto, está cogido, ¿eh? Los 2 siguientes me voy al segundo, hago un punto alto y vuelvo al anterior. 1, 2, 3, 4 sacadas, cierro y hago el punto. Los 2 siguientes, me salto el primero al segundo. Punto alto. Volvemos al anterior, al que nos habíamos dejado. 1, 2, 3 y 4. Cierro, termino el punto. Estos son los 2 siguientes, me salto el primero, me voy al segundo, hago un punto alto. Volvemos al que nos habíamos dejado. 1, 2, 3, 4. Cierro. Hago el punto. Siguientes 2. ¿Vale? Ahora me vuelvo y hago el puff. Voy haciendo puff hasta que yo ya vea que tengo el marcador y no puedo seguir. Entonces, mira, voy por aquí, ya tengo aquí el marcador, me quedan 2 puntos justo antes. Así que tengo que seguir uno más, un punto puff más. Y 4. Cierro, cierro y cierro. Bueno, pues ahora ya estoy en el marcador y lo voy a quitar para que no me moleste, pero lo voy a ubicar aquí al final para saber que este es el lado donde siempre disminuyo. Mira, los 4 siguientes puntos
Tened cuidado que este está cogido. Los trabajamos en medio punto. 1, 2, 3, 4. Los 4 siguientes en punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y me quedan 4. 1, 2, 3 y 4, que serían como deslizados. Ahí no los vamos a trabajar, no hace falta al ir para acá, porque me tengo que quedar donde estoy. Pero para empezar a trabajar ahora en la vuelta que vamos a hacer la 2, volviendo a disminuir por aquí, voy a coger de los 4 este primero y voy a hacer un deslizado. Simplemente uno. ¿Para qué? Para crear una cadenita que me sirva al girar como de distancia para poder llegar a ese último punto bajo que hice. Mira, esta es la cadenita en la que me he deslizado, no la cuento como punto. Cuento a partir de la siguiente, que sería mi primer punto bajo. Tengo 4 hacia allá. Ahora vamos hacia arriba. Pero estoy en el lado que disminuimos. Con lo cual tengo que seguir haciendo. Ahora hago 4 deslizados sobre los 4 puntos bajos. Sobre los 4 puntos medios hago 4 puntos bajos. Y sobre los 4 primeros que hice de la puntada puff, tengo que hacer los medios altos. Entonces subimos con 4 deslizados. Este es la cadenita que me deslicé, no la cuento. Me voy al primer punto bajo o el último punto bajo que hice. El primero que me encuentro. 1, 2, 3, 4 deslizados. Ahora me encuentro 4 medios puntos. Ahí hago puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos. Ahora mismo tendría los 4 que me he dejado, 4 deslizados, 4 puntos bajos y me faltaría por hacer 4 medios puntos en estos 4 que tengo aquí. 1, 2, 3 y 4. De esta forma, en la vuelta primera nos quedamos aquí, que nos sobraban 4 puntos, y en la vuelta segunda, en la que vamos para allá, hemos quitado esos 12 más 4 que acabo de quitar de aquí. 4, 4 deslizados, 4 puntos bajos, 4 medios puntos. Hemos quitado 4 más. Ya tenemos quitado 12 y 4, 16. Hemos quitado. En la primera quitamos 12 y ahora ya vamos por 16 menos. Y siempre en la vuelta, después de hacia acá, me voy a quedar antes y a la vuelta me voy a ir más allá. Siempre. Esta técnica cuando estemos en el lado del marcador. El resto del tejido con el tejido, con la vuelta que nos pertenece hacer, que es de nuevo punto puff. Entonces, el primero, mira, aquí tengo 2 puntos. El donde está el puff, donde está el punto alto. Me voy, salto el primero, me voy al segundo, que es el punto alto, y hago un punto alto. Y vuelvo al de atrás, que es el del puff. Y ahí vuelvo a hacer la misma puntada. 1, 2, 3, 4. Cierro y cierro. Me salto el primero, me voy al segundo, pero aquí se visualiza bien que donde tengo que hacer el punto alto es donde tenía el punto alto. Y donde tengo que hacer el puff es donde tenía el puff. 1, 2, 3, 4. Cierro, cierro. Y toda la vuelta, bueno, el resto de puntos que me queden, lo tengo que trabajar de esta forma. 1, 2, 3, 4. Cierro, cierro, salto un punto, punto alto, regreso al que me dejé. 1, 2, 3,
4, cierro, cierro, salto un punto, punto alto. Regreso al que me dejé. Se va formando una trencita, vamos trabajando todos los puntos. He completado, me quedan aquí ya por hacer 3 puntos, por eso tiene que ser impar, porque me tienen que quedar 2 para poder hacer el puff y 1 para hacer el punto alto, tanto para empezar como para terminar con un punto alto. Hago de estos 3 últimos, me salto yéndome al segundo, regreso, 1, 2, 3, 4, cierro, cierro y hago sobre las 3 cadenas, en la tercera, el punto alto para terminar. Y hemos completado la vuelta número 2. Voy a retirar para que veáis mejor cómo va quedando el tejido. Bueno, pues la vuelta número 3. Subimos 3 cadenas y giro. Tengo el primer punto hecho ya. Y la vuelta número 3 es de punto alto. Pero bueno, recordad, 4 puntos antes, pero no de aquí atrás, de al final del todo. 4 puntos antes de el punto. No de los medios puntos ni de los puntos bajos. Eso ya no los contamos directamente ahora mismo. Me tengo que quedar anulando estos 4 últimos. 1, 2, 3 y 4. Los que corresponden a la puntada. Voy trabajando todo lo demás en punto alto. Y bueno, siempre sabiendo que es en esta zona donde tenemos el marcador, ¿vale? Aquí siempre trabajamos normal. Tengo el primer punto hecho, que es este. Así que voy al siguiente. Y vamos haciendo puntos altos en los que me voy encontrando. Sigo trabajando en punto alto, ¿vale? Hasta aquí. Este sería mi último punto que tengo que trabajar porque 1, 2, 3 y 4 lo vamos a hacer en medios puntos altos, luego aquí punto bajo y luego me deslizo y me vuelvo. Bueno, pues estamos en la vuelta número 3 y aquí, bueno, pues ya tengo mis 4 puntos que pertenecen a la puntada grande que tengo que hacer en medio punto. Esos 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 4, que mira, lo que tengo aquí son 4 medios puntos de la vuelta anterior, pues los hago en bajo. 1, 2, 3 y 4. Y ya como no quiero seguir hacia acá, porque ahí ya estamos dejando de trabajar, en el siguiente simplemente deslizo. Así queda la vuelta número 3. Vamos a hacer la 4. Giro. Vamos hacia allá. Bueno, pues recordamos que los 4 primeros eran deslizados. Este, como es un deslizado que hice, no lo cuento. Me voy al siguiente, que sería el punto bajo. 1, 2, 3, 4 en deslizado. Lo he hecho sobre los 4 bajos últimos que hice. Ahora, sobre los 4 medios puntos que hice en la vuelta anterior, hago puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo ya el resto de puntos altos, pero sobre los 4 primeros que me encuentro los tengo que hacer medios. 1, 2, 3 y 4. De esta forma seguimos desplazándonos cada vez más. Ahora mi puntada, fijaros en qué poquito trozo me entra ya la puntada que tengo que hacer ahora. Cada vez nos va quedando menos.
Pues la siguiente puntada, que es la puntada que pertenece a la vuelta número 4, que es la que estamos haciendo ahora, es en el primer punto que me encuentro, hago un punto alto y ahora hago una cadenita, me salto un punto y en el siguiente un punto alto. Cadenita, me salto un punto y en el siguiente un punto alto. Cadenita, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Toda la vuelta así. Cadenita, me salto un punto alto. Hasta llegar aquí al final. He completado casi todos los puntos. Bueno, pues aquí he hecho la cadenita, me salto un punto y aquí en la tercera cadena sería mi último punto. Hago un punto alto. Completamos la vuelta número 4. La vuelta número 5, subo 1, 2, 3 cadenas y giro. Ya tengo un punto hecho. Y esta vuelta sería en punto alto. Entonces vamos haciendo, ya tengo este primero hecho, en el espacio es el segundo, hago un punto alto. En el punto hago un punto. En el espacio de cadena hago un punto. En el punto hago un punto. En el espacio de cadena hago un punto. Voy haciendo los puntos de esta forma. Todo excepto los 4 últimos, que serían 1, la cadena 2, 3, el espacio 4. Mentira. Los 4 últimos sería, este lo hice como punto alto. Ya a partir de aquí es donde está el medio punto. O sea, tenemos que quedarnos contar desde un punto antes del último medio punto, con lo cual es 1, 2, 3 y 4. Me quedo aquí. ¿Vale? Hemos trabajado los puntos que teníamos que trabajar en punto alto y los 4 últimos, 1, 2, 3 y 4 los hacemos en punto medio. O en medio punto. En el espacio hago 1, en el punto hago 2, en el espacio hago 3 y en el punto hago el cuarto. Ahora hacemos punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y ya enlazo en el siguiente con un deslizado. Hemos completado la vuelta 5, giro para hacer la vuelta número 6 que va hacia allá. Esta parte ya se queda anulada. No cuento el primero para deslizarme porque es el que me he deslizado. Me voy al siguiente. 1, 2, 3, 4 deslizados. Ahora van 4 bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y ahora van sobre los puntos altos 4 medios. 1, 2, 3 y 4. Bueno, estamos ahora en lo que será la vuelta número 6. Y la 6 es repetir de nuevo las 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Sería la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Entonces tengo que hacer esta, la del punto puff, en los puntos que me quedan. Me salto el primero, me voy al segundo, hago un punto alto, vuelvo al que me he dejado y hago 1, 2, 3, 4, cierro, cierro. Me salto el primero, me voy al segundo, hago un punto alto, me vuelvo al que me he dejado, 1, 2, 3, 4, cierro, cierro, me salto el primero, me voy al segundo, hago un punto alto, vuelvo al que me he dejado, 1, 2, 3, 4, cierro, cierro, me salto el primero, me voy al segundo, punto alto,
me vuelvo al que me he dejado hasta quedarme sin punto. Cuando llegues al final de la vuelta, has hecho tu último puff, te quedará las 3 cadenas, que será donde hagas el último punto alto. Vuelta número 6 completada. La 7, de nuevo el puff. 1, 2, 3, giro. Tengo un punto alto hecho y ahora, saltándome el primero, me voy al siguiente, hago el punto alto y me vuelvo al que me he dejado para hacer el puff. 1, 2, 3, 4. Cierro, cierro, me salto el primero y así vamos haciendo hasta de los puffs hasta 4 antes. 1, 2, 3, 4. Así que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 puffs. Me quedan aquí más 6 con el que voy a hacer ahora y 7. Me entran 7. He completado los puffs que me han entrado porque me tengo que quedar aquí 4 que los hago en medio. 1, 2, 3, 4. Y ahora 4 bajo. 1, 2, 3, 4. En el siguiente deslizo para poderme volver. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. La 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8. Giro. Y ahora haríamos la de punto alto. Pero antes me tengo que deslizar. Me salto ese. 1, 2, 3, 4. Ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4 medios puntos. El resto de puntos que me quedan, punto alto. Cada vez nos quedan menos puntos, ya veis que quedan muy poquitos. Bueno, pues ya todos los puntos en punto alto. Y esta sería la vuelta número 8, la voy a completar con vosotros, porque son muy poquitos. Y ya estamos casi llegando. Me queda aquí 1, 2 y el tercero, que es aquí la tercera cadena. Vuelta número 8 completada. La 9. 1, 2, 3 y 4, porque tenemos que tener un punto alto y una cadena de separación. Sería esta vuelta, la de los caladitos, la vuelta número 9. Entonces ahora, este punto es el punto alto, este es el que me salto, me voy al siguiente y empiezo a hacer punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto. Tengo que mirar porque me tengo que quedar los 4 últimos y ya estoy. Este es medio. 1, 2, 3 y 4. Ya estoy. Entonces me entran nada más que estos puntos. Así que ahora en los que me quedan 1, 2, 3 y 4. Y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Siguiente deslizo. Vuelta número 9 terminada. Vuelta número 10 y última. Este es el deslizado, me voy al siguiente. 1, 2, 3, 4.
4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Y ya el patrón, que sería el punto alto. 1, 2 y 3 en la tercera cadena. Aquí. Solo nos entran del patrón 3 puntos. Pertenece después del caladito el punto alto. Y solo nos han entrado 3. Si tú has montado más puntos que yo, te tienen que quedar más puntos aquí. Pero igualmente ya haces lo que voy a hacer yo a continuación. Hemos terminado la primera parte. Me queda una cuñita. Tengo que hacer lo mismo, pero de aquí sería la parte alta y aquí serían las disminuciones. ¿Cómo lo consigo? Volviéndome hacia aquí abajo, recuperando los puntos con punto bajo. Entonces, después de la vuelta número 10, lo que hacemos es aquí una cadenita para poder girar y voy a volver hasta donde tengo el marcador con punto bajo, contando los puntos. Tengo que tener 51, que era lo que yo monté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nos cuesta trabajo porque son los deslizados. 15, el 16 es aquí abajito. 16, 17, 18, 19, aquí están deslizados otra vez. 20, 21, 22, 23, el 24 aquí abajito, ¿vale? Que aquí en el mogolloncillo este que se nos hace del deslizado no podemos meter. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, el 32 aquí abajito, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, el 40 aquí abajito, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 aquí abajito, 49, 50 y 51 en la tercera cadena que tengo aquí puesto el marcador. Y 51. Hay que entre bien aquí. 51. Ahora sí estamos ya posicionados en el lado contrario. Empezamos el patrón con esta puntada. Tenemos que subir 1, 2 y 3. Giramos.
Y ahora hacia arriba cuento que me tengo que quedar aquí. A ver, contamos los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pongo mi marcador y ya sé que en esta zona es donde luego ya voy disminuyendo. Voy a trabajar la puntada puff hasta justo el punto antes del marcador. Empezamos la vuelta 1 de nuevo. Tengo 3 cadenas. Ahora ya tenemos que tener en cuenta que corresponde a este punto y que me tengo que saltar uno. Y en el siguiente hacer un punto alto, volver al anterior, 2, 3, 4 sacadas, cierro y cierro. Salto un punto, en el siguiente punto alto, me vuelvo al anterior, 1, 2, 3, 4, cierro, cierro, salto un punto, me voy al siguiente. Mira, este está cogido. Salto un punto, me voy al siguiente. Y vamos haciendo esta puntada hasta llegar al marcador. Salto un punto, me voy al siguiente. La vuelta 1, de nuevo, de la 1 a la 5 de nuevo. Voy haciendo punto puff hasta aquí. He completado los puntos que tenía que hacer en punto puff. He llegado a este último, ya tengo aquí el siguiente sería el marcador. Me voy a poner el marcador aquí mismo, simplemente es por tener la referencia que es el lado donde dejo de crecer, al contrario, donde empiezo a disminuir. Me quedan 12 puntos. Los 4 primeros. Voy bajando un poco para que lo veáis más cerca. 1, 2, 3, 4 medio punto, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora queda 1, 2, 3 y 4 puntos que no vamos a tejer. Me voy a 1 para deslizarme. Vuelta número 1 completa. Giro. Hacemos la vuelta número 2, que también es punto puff. Pero tenemos que llegar hasta aquí. Ese es el deslizado, no lo cuento. Me voy al siguiente. Y empezamos a deslizar. 1, 2, 3, 4. Ahora vienen 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vienen los 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y ahora ya a partir de aquí sí, el punto puff, la vuelta número 2, salto un punto, punto alto. Me vuelvo 1, 2, 3, 4, cierro, cierro. Salto un punto, punto alto. Me vuelvo 1, 2, 3, 4. Cierro, cierro. Salto un punto, punto alto, me vuelvo, ¿vale? Completo ya todos los puntos. He completado la vuelta ya, mi último punto alto es la tercera cadenita. Vuelta número 2 completa. Ahora vendría la 3, la 4 y la 5. La 3 es punto alto, la 4 es el calado y la 5 el punto alto. Así que ahora el punto alto. 3 cadenas. Giramos para hacer la vuelta número 3. Y ahora vamos a subir hacia arriba. Sabes que te tienes que quedar 4 puntos antes.
serían 2 puntos puff, porque cada punto tiene 2 puntos, cada puff, así que hasta aquí, me quedo aquí, todo en punto alto hasta aquí. Lo he hecho con las 3 cadenas, me voy al siguiente. Y voy trabajando todos los puntos en punto alto. Hemos llegado a los 4 anteriores, que tenemos que hacer 4 medios puntos. Sigo con 4 puntos bajos. Y un deslizado en el siguiente. Y hemos terminado la vuelta número 3. La vuelta 4, giro. ¿Veis esta parte grande que es la que hicimos anteriormente? Ya ahí no se trabaja, se va trabajando cada vez más acá. Deslizamos 4, 1, 2, 3, 4, 4 bajos, 1, 2, 3, 4, 4 medios, 1, 2, 3, 4. La puntada que pertenece ahora, la de el caladito. Un punto alto, una cadena. Salto un punto alto. Una cadena. Salto un punto alto. Una cadena. Salto un punto alto. Ya por todos los puntos hasta el final, con esta puntada. He completado la vuelta número 4 y vamos a hacer las 5, 1, 2, 3, que sería en punto alto, giro. Y ahora tengo que tener en cuenta que los 4 últimos no los trabajo. 1, 2, 3, 4 no trabajo, quedo hasta aquí, en punto alto. Ya tengo hecho el primero, en el espacio hago el segundo. En el punto, en el espacio, en el punto, en el espacio, en el punto, en el espacio, hasta pues 4 antes. He completado la vuelta quedándome los 4 antes para poder hacerlo en medio punto. 1, 2, 3, 4. Ahora vienen 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente deslizamos. Giramos, hemos completado 5 vueltas, tenemos que hacer 6, 7, 8, 9 y 10. Así que la 6 como la 1, la 7 como la 2, la 8 como la 3 y así. De nuevo 5 vueltas que tenemos que repetir el patrón. Vamos a empezar. Empezamos con los 4 deslizados. 1, 2, 3, 4. Seguimos con 4 bajos. 1, 2, 3, 4 y 4 medios. 1, 2, 3 y 4. Y ahora viene la puntada del punto puff. Salto un punto en el siguiente punto alto. Me vuelvo al que me he dejado. 1, 2, 3, 4. Cierro, cierro. Salto un punto en el siguiente punto alto. Me vuelvo. 1, 2, 3, 4. Cierro, cierro. Salto un punto en el siguiente punto alto.
en todos los puntos ya está quedarme sin punto. He completado la vuelta finalizando con el punto alto. Levanto 3 cadenas para empezar la siguiente vuelta, la número 7, que es de nuevo en punto puff. 4 antes, que serían quitando 2 puffs. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando llega son 7 lo que tengo que hacer para dejarme 4 puntos ahí al final. Salto un punto, punto alto. Me vuelvo y el punto puff, ¿vale? Esta vuelta, como os acabo de explicar. Voy haciendo puff hasta 4 puntos antes. He completado y aquí tengo los 4 que tengo que hacer en medio punto. 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y deslizo. Tenemos de nuevo, contando aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta la 8, la 9 y la 10, que sería punto alto, calado, punto alto. Giramos. La 8, deslizamos 4. Cuatro puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Y ya todo lo que me queda sería en punto alto. Vuelta número 8 completada. La 9 tenemos que subir 1, 2, 3 y 4 porque es un punto alto y una cadenita de separación, ya que tenemos que hacer la puntada de red. Es el punto que acabo de hacer con las 3 cadenas, es el punto de la cadena de separación. Me voy al siguiente. Cadena, salto un punto, cadena, salto un punto y ya, porque recordad que nos entraban nada más que 3 espacios. Aquí ya tengo los 4 últimos puntos. 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y deslizamos. Y la vuelta 10, que es la última, sobre estos poquitos puntos, muy poquitos, deslizamos 1, 2, 3, 4, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y ya me quedan 3 puntos por hacer en punto alto. 1, 2 y en la tercera cadena el tercero. Hemos completado de nuevo la secuencia de las 10 vueltas. Y se queda, ahora sí, encajado hacia un lado, hacia el otro. Son 2 cuñitas y prácticamente se queda ya recto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que venir hacia acá en punto bajo. Desde aquí, una vuelta en punto bajo para situarme en este lado y que esta vez ya trabaje en este lado y las disminuciones se queden en este. Cambiaré cuando haga
vuelta en punto bajo recuperando los 51 puntos. Este marcador ya me lo llevo aquí porque ya será en este lado donde me deje los 12 puntos primero y luego ya empiece ya todo el patrón del 1 al 10 por 2 veces para que me quede de nuevo una y 2 cuñas y se me quede recto, ¿vale? Recuperamos esos puntos en punto bajo, hago una cadenita, giro y de nuevo recupero todos los puntos en punto bajo. Desde el primero. Voy contando siempre para que no me queden ni más ni menos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tengo 12, 13, 14 y 15 porque son 4 deslizados. 12, 13, 14 y 15. Tengo que bajar aquí. 16, 17, 18, 19. Tengo 4 deslizados. 20, 21, 22, 23. 20, 21, 22, 23. Bajamos aquí. 24, 25, ¿vale? Así, tengo 25 ahora mismo, tengo que tener 51. He recuperado los 51 puntos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Repetir exactamente lo mismo que yo he hecho aquí, estas 20 vueltas, 10 a un lado, 10 a otro. Ya estoy posicionado en el otro lado. Giro el tejido y ya ese marcador que yo tenía aquí, que era el lado de las disminuciones, se va hacia este lado. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y sé que tengo que parar justo antes de llegar al marcador. Este será mi último punto que pueda trabajar. Empiezo la vuelta 1, punto puff, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelvo a hacer punto bajo para irme al otro extremo y empezar de la 1 a la 10. Entonces, yo he hecho prácticamente ya medio suéter, o sea, media parte de un suéter, porque yo con 4 cuñas he tenido, aquí tengo ya 2 y tendría que hacer otras 2. Entonces, mira, esta es la manga, aquí tengo la pieza. Hasta aquí hemos hecho. Ahora mismo. Tengo una y 2 cuñas. Vuelvo a hacer una y 2 cuñas. ¿Y qué vuelvo a hacer? La vuelta 1 y 2 de la siguiente cuña. O sea, yo me vuelvo a posicionar en el otro lado. Como si fuera a empezar otra cuña. Pero no la voy a hacer completa. Solo voy a hacer la vuelta 1, 2 y 3. Perdón, y 3. O sea, hasta el punto alto. Las 3 primeras vueltas son las que tienes que hacer una vez que hayas hecho 1, 2, 3, 4 cuñas. En la quinta cuña haces las 3 primeras vueltas nada más. Porque después vamos a hacer 2 vueltas aquí, donde vamos a trabajar en punto alto, medio y punto bajo y deslizado, y luego de nuevo vamos a subir porque queremos hacer aquí un poquito de hombro y aquí un poquito de espacio. Entonces trabaja, como te estoy diciendo, hasta esta vuelta número 3, para yo enseñarte ya cómo hacer estas 2 vueltas últimas y que te quede ahí el espacio. ¿Por qué tenemos que hacer 1, 2 y 3? Y no nos basta con 4, porque fijaros, sigue quedando como que este lado un poquito más alto que este. Para compensar y que me quede recto, tengo que hacer esas 3 vueltas. Y ya sí me queda recto. Bueno, pues esto sería el delantero, la espalda igual. Y la manga, ¿cómo hacemos la manga? La manga, en vez de 51, en mi caso, son 41. Si tú has hecho
has montado más cantidad de puntos, pues le quitas 10 a la cantidad de puntos que hayas montado, simplemente. Voy a montar. Aquí está el montaje de puntos. Voy a montar los 41 puntos. Pero esta vez, en vez de hacerlo en punto alto, lo hago en medio punto. ¿Vale? Con la misma técnica, pero haciendo medio punto. Si quieres lo puedes hacer en punto alto. Yo lo he hecho así. Y he hecho la vuelta 1. Igual me dejo aquí 12. Igual todo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué me quedo en las 5? 6, 7, 8. Verá, son 8, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué me quedo en la 8 y no puedo seguir la 9 y la 10? Porque es que ya estáis viendo que no me quedan puntos. ¿Ves que en la vuelta número 8 yo ya estoy aquí con el deslizado, con el punto bajo? 1, 2, 3, 4 medios puntos. Es que no me queda nada más que al final un punto alto. Puedo hacer solo un punto alto. Con lo cual no me da con un punto nada más aquí para poder hacer ya más vueltas. Entonces es exactamente igual. La diferencia, pues que tienes que hacer menos vueltas por cuña. Aquí hay una cuña y aquí hay otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y después ya vuelves con punto bajo al otro extremo. Y empiezas la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, la 8. Es que la 8, fijaros, acabas con un punto alto nada más, que es este. Y vuelves a repetir al otro extremo igual, pero como os digo, os da para hacer 8 vueltas en vez de 10. Es la única diferencia. Y he hecho, al ser menos vueltas, en vez de 10, 8 para conseguir un larguito, porque ya sabéis que el largo de la manga suele ser un poquito más que el del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuñas. Y aquí sí que solo he hecho la vuelta 1 y 2. 6 cuñas más 1 y 2 de la siguiente, de la séptima cuña. Después, ya de la segunda vuelta, he hecho como una vueltecita en punto bajo simplemente, para que quede la terminación bien. ¿Vale? Bueno, pues ya está explicado el cuerpo, ya está explicada la manga. Hacemos esas 4 piezas, 2 para la manga, 2 para el cuerpo y espalda, para delante y espalda, perdón. Y lo siguiente sería vernos para cerrar hombros y para unir la manga y ya todas las terminaciones que nos quedarían. Pero lo importante, ya sabéis cómo se hace. De la pieza del delantero y de la espalda, 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3 y 4 veces el patrón de las 10 vueltas. Y ya sabéis que en la quinta vez que vayas a hacerlo, solo tienes que hacer la vuelta 1, la 2 y la 3. Bueno, pues haces la 1 y la 2 con la disminución. Pero la 3, la que es un punto alto, esa la haces un punto en cada punto. Recuperas los puntos ahí, que serían 51 puntos. Y no haces la curva para que te quede lo más recto posible, porque es la forma que yo he encontrado para que quede más recto. Nos falta por hacer un par de vueltas más, donde aquí nos quedaremos más altas y en el centro quedaremos más bajas para hacer un poquito de cuello. Y esto lo haremos tanto en la pieza del delantero como en la de la espalda. Vamos a hacer esas 2 vueltas. Voy a hacer aquí 3 cadenas para hacer un primer punto alto y voy a hacer en total 15 puntos altos para empezar en este lado. Ya tengo uno hecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
hemos hecho los 15 primeros puntos en punto alto. Vamos a hacer ahora 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Tenemos 15 y 5, 20 y 4, 24. Si de este lado cojo, hago lo mismo que he hecho aquí, pero a la inversa, ahora empiezo de menos a más. Otros 24, 48. Me quedan 3 hasta 51, que son los 3 centrales, que los vamos a pasar en deslizado. 1, 2 y 3. Y ahora ya sí tengo de nuevo 15 más 5, 20 más 4, 24. Si tú tienes otra cantidad de puntos porque lo estás haciendo más grande o más pequeño, tienes que distribuir de manera que te queden los 3 centrales en deslizado y ya lo demás lo reparte. Ahora tengo que hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y 15 puntos altos. Me tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 con las 3 cadenas. Ahora hago los 15 puntos altos. Hemos completado esa primera vuelta y vamos a hacer la segunda, que sería ya la última. Vamos a levantar 3 puntos para hacer 3 cadenas, perdón, para hacer el primer punto. Y trabajamos un total de 12 al principio. Yo tengo 1, hago 12 puntos altos. Tengo los 12 puntos altos, hago 4 medios puntos. Y 4 puntos bajos. Hemos trabajado 12, 4 y 4, 8, 20 puntos. Como en este lado tengo que tener esos 20 puntos centrales, me quedan 11. Pues serían 20 y 20, 40, hasta 51, 11. Deslizamos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos deslizados. Ahora hago hacia el otro lado 4 puntos bajos. Cuatro medios puntos. Y 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Completo la vuelta con punto alto y pasaremos a unir los hombros. Ya que tenemos la hebra, no la vamos a cortar y uniremos. Pues ya que tengamos las dos piezas terminadas, vamos a poner del derecho hacia nosotros una aquí debajito y la que acabamos de hacer, no hemos cortado la hebra, vamos a ponerle el revés viéndonos a nosotros. Entonces busco aquí, este es el revés, sería este. A ver, me tiene que quedar derecho encarado con el que tengo debajo. Vale, y aquí estoy viendo yo mi revés. Nos queda el revés hacia nosotros y en la parte de abajo el derecho hacia nosotros. Nos encaramos derecho con derecho.
Bueno, pues ya que lo tengo, ahora voy a dar así para que esté más cómoda. Y vamos a hacer la unión. La primera parte del hombro y luego tendremos que cortar hebra y unir la otra con la misma cantidad de puntos. Voy a poner un marcador hasta donde quiero llegar, uniendo. ¿Cuánto vamos a dejar de cuello? Mi último medio punto es este. Voy a calcular si ahí me queda una apertura que quede bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en el 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en el 16. Y de este lado me está molestando bastante la hebra. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces nos queda, no sé si va a ser estrecho. Vale. Hay que unir un poco menos porque nos va a quedar el muy estrecho. Me voy a mover. Estoy en el 16, 15, 14. Cogemos 2 entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estamos cogiendo 2 del medio punto y todos los puntos altos. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, pues ahí ya sí queda bien. Pues ahí, ¿vale? Ahí vamos a unir. Tú te lo puedes adaptar a tu medida. Retomo la hebrita. Me meto aquí en este primer punto. Yo aquí había hecho una cadenita. Y ahora vamos a pasar, un momentito que tengo la hebra torcida. Y ahora vamos a pasar así. Bueno, pues vamos a empezar uniendo de las dos hebritas que me encuentro, de la de dentro y del lado de atrás, cojo la primera que me encuentro, que es la que queda dentro. Y hago un deslizado. Y deslizo. De estas dos no cojo la primera, cojo la segunda. Y de las dos de atrás cojo la primera. Deslizo. Y voy deslizando hasta llegar al marcador. Cuando lleguemos al marcador cortamos y unimos la otra parte con la misma cantidad de puntos, 14. Al final sí que he unido 16 puntos en el hombro, ¿eh? No quedaba tan pequeño. Bueno, ahora os explico cómo vamos a unir la manga. La tenemos también del revés. Buscamos el centro, tengo 41 puntos, pues cuento 20, 20 y el que me queda en el centro, el que me queda suelto en el centro es el que tengo que enganchar al centro, que es la costura del hombro. Y ahora aquí tengo 20 y aquí tengo 20. Bueno, pues ¿cómo cuento para unir aquí, que aquí no hay puntos? Contamos 2 por cada hilera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Con lo cual yo empiezo a unir aquí, porque me entran 2 puntos bajos en cada punto alto del otro lado. ¿Vale? Y hacia el otro lado me voy a encontrar la pieza con una puntada diferente, porque aquí me encuentro la trenza, pero tenéis que contar igual. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. A ver, antes he contado bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. ¿Vale? Y lo encajas de esta forma y con punto deslizado, pues ahora empiezo a hacer aquí. 2 puntos bajos entran en este trocito, en el punto alto.
que tengo la puntada calada. Otros 2 puntos me entran en este punto, otros 2 puntos en este. Y así voy metiendo 2 puntos en cada punto alto del otro lado. Aquí te encuentras puntos bajos. Añado la hebra al lado de la manga, por ejemplo. Entro en el primer punto de la manga. Voy a sacar una hebrita. Y hemos dicho que empezamos aquí abajito. Pues aquí, en este puntito, hago un deslizado. Me tiene que entrar el segundo punto bajo, enganchamos la hebrita de dentro, me tiene que entrar en el espacio y ya he hecho esos dos. Me voy a los siguientes dos, ya sería este punto. Ya he pasado el punto calado que he cogido 2 veces, ahora tengo que enganchar en este 2 puntos. Uno sería el de la base, voy a enganchar con la hebrita de dentro para que no quede una costura muy gorda. A ver, aquí tengo este punto. Engancho aquí, uno, y el segundo sería como en el centro del punto. Buscamos atravesar la hebrita, que aquí queda más apretadilla. Ahí. Siguientes dos serían aquí, donde tengo el punto puff, tengo un punto alto antes, pues ahí es donde voy a unir. Uno. Y en el centro engancho el segundo. Y 2. Bueno, pues de esta forma vamos a hacer la costurita. Una vez que tengamos la costura del hombro hecha, doblamos la manguita. Seguimos del revés. Y ahora vamos a cerrar la manga. Ponemos aquí nuestro marcador. Tenemos que cerrar hasta la parte de la costura y continuamos por el cuerpo. Toda esa costura se hace de una vez. ¿Vale? Con puntito deslizado. Yo ya tengo este otro lado hecho. Ya está cerrado. Ese es el revés. Del derecho se ve de esta forma. Pues igual nos vamos metiendo en medio de la hebrita. No cogemos la hebra entera. O sea, quiero decir, no vamos a entrar en el espacio completo. Nos vamos a meter aquí. Y del otro lado. Luego vemos aquí un huequecito, nos metemos en el huequecito y del otro lado igual. En medio del punto en el huequecito, en medio del punto en el huequecito. ¿Veis? Se nos hace como un huequecito entre punto y punto y aquí en medio, en vez de cogerlo entero, nos metemos en medio. Pues vamos a hacer esa otra costura y ya habríamos terminado de cerrar el suéter. Hacemos cuello, puño y la parte de abajo. Cuando terminemos de hacer todas las uniones, mira, en el cuello simplemente, no lo he grabado porque esto es algo muy sencillo, he recuperado los puntos en punto alto y he hecho una vuelta en punto bajo, encima de esos puntos altos. Y en la parte de abajo he hecho el punto elástico, el mismo que voy a hacer en los puños. Lo he trabajado con una aguja del número 10. El cuello ha seguido siendo una aguja del 6, porque no quiero que me quede más ancho. Pero esta puntada elástica, como encoge bastante, ya veis que se hace elástico suficiente y no quiero que me quede tan ajustado abajo, lo he trabajado con la aguja del número 10, pero vamos a trabajar el puño con la aguja del número 8, ya que ahí sí que quiero que me ajuste un poquito, porque me ha quedado anchita, entonces hay que adaptarla un poquito. Número 8, y voy a hacer la misma puntada que he trabajado aquí abajo en el puño, ya sabes cómo se trabaja. Añadimos la lana en el lado de la costurita y con mi aguja del número 8
saco la hebra y ahora voy a darle la altura que quiera. En la parte de abajo le he dado una altura de 10 cadenas. Pero aquí será un poco menos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacerla una altura de 6 cadenas. Tengo que hacer una séptima para poder empezar a trabajar en la última que he hecho. Y simplemente son puntos deslizados. Deslizo, entro en la siguiente cadena, ya llevo una. Ahora 2, 3, parece que lo estoy haciendo muy sueltecito, pero lo tenéis que hacer así porque ahora se va ajustando. 4, 5 y 6. He trabajado las 6 cadenas en punto deslizado. Ahora en la base vamos a ir andando 2 veces. Me voy, este punto está cogido, me voy al siguiente, deslizo una vez, me voy al siguiente, deslizo otra vez. Y esto siempre que lleguemos a la parte de la manga. Ahora vamos a subir las 6 cadenas hacia arriba. Tengo 1 y 2 que me he deslizado que no se cuentan. Me voy a las 6 siguientes, las que están aquí, y en la hebra de atrás deslizo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando estamos arriba sí tenemos que hacer una cadenita. Giro el tejido, me voy a poner la hebra bien y vuelta a empezar. Esta es la cadena que he hecho, no la cuento, me voy al siguiente y en la hebra de atrás voy deslizando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo me voy a la base, miro que este está cogido a partir del siguiente. Deslizo 1 y deslizo 2. Siempre te deslizas 2. Uno que es la vuelta que has hecho y el segundo es la vuelta que vas a hacer ahora. Gira. Sáltate esos dos que has deslizado y te vas al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haces una cadenita porque estás arriba. Gira, pásate la hebra por detrás y vuelta a empezar. El primero lo saltas porque es la cadena que has hecho. 1, 2. Mira, yo tiro porque quiero que me quede sueltecito. 3, 4, 5 y 6. Además, como no tires, después que no encuentras la hebra por donde tienes que enganchar, te vas, miras la base, este está cogido a partir del siguiente, deslizas 1 y deslizas 2. Vuelta a empezar, giro. Saltas esos 2 y te vas al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadenita, gira y por no mover el suéter, muevo la hebra hacia atrás. Si no tienes que estar dándole vueltas al suéter. ¿Ves? Y ya te va quedando la puntada elástica. Continúa las vueltas que te hagan falta hasta que te quede sin puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Miro la base, está cogido, me voy al siguiente, deslizo y deslizo. Bueno, pues así tengo que dar la vuelta a todo la parte del puño. Esto se va, como veis, quedando encogidito. Si aún quieres que te encoja más, en vez del 8, igual lo tenía que hacer más
A ver si me encoge bastante. Es que no me están cogiendo mucho, ¿verdad? No. Mira, voy a hacer la prueba con el 6 también. Lo estoy haciendo con el 8, pero voy a hacer ahora mismo la prueba con el número 6 porque es verdad que aquí sí que quiero que me encoja. Que igual lo voy a tener que hacer con la aguja del 6. Te lo digo cuando lo tenga hecho. Nos vemos aquí al final para hacer el cierre. He completado ya todos los puntos del puñito. Y ahora vamos a cerrarlo. La última vuelta te quedas arriba, ¿vale? Y ahora vamos hacia abajo cerrando, uniendo las dos piezas. Pero, mira, debe de ser al revés. O sea, tenemos que hacerlo. Si haces así, ya lo puedes hacer al revés. No hace falta que le des la vuelta a todo. Y entonces te vienes aquí al primer punto y te trae la hebrita. Bueno, pues ahora vas entrando aquí y del otro lado. Tienes que entrar, a ver que no lo veo bien ahora. Ay, perdón, que es que no lo veo bien. Porque como más cómodo sí que es volverlo, pero ahora. Para no volver todo, aquí. Nos lo traemos. Bueno, pues ahora vamos uniendo de un lado de otro. Aquí entra en esta hebrita y del otro lado tienes que entrar en la hebra de dentro. Entonces, otra vez se me ha vuelto. Ahora, aquí. Tienes como 1, 2 y 3 hebras. Pues tú entras en la 2, en la de en medio, digamos, aquí. Y pasa. Te vas al siguiente. A ver que estoy cogiendo la que es. No estaba cogiendo la que era. Aquí. Y pasa. Siguiente. Desliza. No son muchos puntos, así que ya mismo estamos. Siguiente. Desliza. Y siguiente. Ay, a ver si puedo cogerlo, que está muy justito. Ahora. Y deslizo. Bueno. En teoría hemos deslizado todo. Lo que pasa es que nos queda todavía ahí un huequecito y eso hay que cerrarlo. Así que me voy al siguiente y entra también del otro lado. Bueno, ya está casi, creo. Vamos a comprobarlo. Ya, ¿veis? Está cerrado. Lo que me queda, el huequecito este que queda aquí, es que tenemos que enganchar abajo del todo. Tenemos que enganchar aquí. Tenía que haber quitado las hebras porque ahora me están molestando y no veo bien. Tenemos que engancharnos las dos partes y además en la base. No vais como yo y rematar la hebra porque de verdad que es que no lo veo bien por culpa de eso. Ahora.
Comprobamos que no queda boquetito ni nada. Y ya por último, para asegurarme que lo he enganchado, me voy aquí abajito, deslizo y hago un par de cadenitas. Ya podemos cortar la hebra y nos queda cerrado y ya listo para rematar esas hebrillas que hay dentro. Bueno, me lo voy a probar porque lo he hecho al final con la del 6. Ha quedado más cerradito, como veis. Así que yo creo que ya está bien. Así. Bueno, a ver, me lo he probado y aún no me gusta, así que no voy a deshacerlo. Lo que voy a hacer, tú lo puedes hacer para que te quede más pequeñito si quieres, con una aguja más pequeña o saltándote más puntos y ya te quedará, en vez de hacer una y dos veces y luego subir una, dos y tres, y ya así estarías disminuyendo, que es lo que debería de haber hecho. Pero bueno, ya lo he hecho así y creo que lo voy a dejar así. La solución es la que te digo. Saltar en vez de 2, 3 puntos para poder disminuir algo. Ya te quedaría aún más chico. Pero bueno, ya os digo que yo creo que lo voy a dejar así. Lo que voy a hacer es meterle un elastiquito para que me ajuste aquí y otro aquí. Y ya se me va, y ya se me adapta, porque ya lo pongo yo a la medida que yo quiera el elástico y ya está. Que no, porque con una aguja más pequeña te va a quedar esto como muy que no se va a ver bien. No sé. Yo lo haría con la del 6 menos no. Y saltando puntos. Hazlo así saltando puntos y te quedará más pequeñito. Yo no, es que no tengo tiempo de deshacer y volverlo a hacer. Bueno, sí que tengo tiempo, lo que no tengo tiempo de grabarlo. Entonces, si queréis, lo que hago es que, como cuando edite el vídeo, pues en esta parte te voy a aclarar que lo que te estoy diciendo a lo mejor lo he cambiado, ¿vale? Te lo aclaro en letra, en la edición, y te digo, mira, al final lo hice con el mismo número de agujas, pero saltando en vez de 2, 3 puntos, y así cerré y me quedó mejor. O metí elástico, porque realmente es que no sé lo que voy a hacer. Tengo que comprobarlo en el otro puño. Lo voy a comprobar en el otro puño, y el puño que me quede más bonito, pues ya te comento, ¿vale? Te lo dejo ahí escrito como lo he hecho al final. Lo demás está todo explicado y así es como queda. La parte de abajo queda perfecta. Queda muy bien con la agujita del 10, porque te encoge un poquito, pero no es necesario que encoja más. Así que perfecto. Mira qué puntada más bonita y más fácil de realizar. La parte del cuello ya os he explicado cómo, punto alto y punto bajo. Nada más. Y bueno, pues la medida, la del principio y la del cuerpo, el largo de manga, como esto es adaptado a cada manga, a cada brazo, pues la verdad que a mí me ha quedado más bien tirando a larguito, pero como tenía que repetir o 2 o 4 o 6 veces la cuñita, pues claro, en 5 ya estaba bien, pero no te queda parejo, entonces tienes que hacer 6 a la fuerza y que te quede más larguito, porque 4 era corto. Y como veis, pues bueno, el resultado súper bonito. Lo hice en la otra ocasión en un rosita bebé, que queda muy chulo, pero sinceramente me gusta más con este material, porque el otro era más gordito, era más grueso la lana, también era un merino, era más gruesa y me quedó como demasiado. Me gusta más este, tiene más caidita este material. Pues espero que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda y te la puedo aclarar, lo intentaré, ¿vale? Y nos vemos muy prontito. Muchas gracias por acompañarme.